Hola a todos, siguiendo con la guía de fundamentos de redes, en un video pasado ya habíamos hablado de la capa física del modelo OSI. Ahora nos toca describir los tres medios de transmisión que existen. Entonces, vamos a empezar por el cobre. El cobre es el medio de transmisión que más se ha implementado, ya que entre sus ventajas se encuentra el bajo costo en comparación a los otros medios de transmisión y además tiene baja resistencia a la corriente eléctrica. Bien, entre sus desventajas encontramos que está limitado por la distancia. Con este medio de transmisión no podemos cubrir distancias muy grandes. En muchos casos no pasamos de los 100 metros. Además, es sensible a la interferencia electromagnética o de radiofrecuencia y también al crosstalk. La interferencia electromagnética se puede dar debido a motores o luces fluorescentes que estén cerca al cableado. Así que la solución para estos casos es poner el cableado lo más lejos posible de estas fuentes de interferencia. El crosstalk se da específicamente en los cables UTP. Como estos cables están juntos, generan interferencia entre ellos mismos. Vamos a ver que también hay métodos para moderar este tipo de interferencia. Entre los tipos de cables que existen tenemos el par trenzado no blindado UTP, el par trenzado blindado STP y el coaxial. De los tres tipos, el coaxial es el menos usado. Si comparamos, el cable UTP y STP son muy parecidos, con la excepción que el cable STP aísla un par de cables entrelazados. Esto le permite aminorar la interferencia electromagnética. Y en el caso del cable coaxial, tienen sus propias mallas, que si son conectadas a tierra, anulamos gran parte de la interferencia. Bien, ahora vamos a hablar del cable UTP. Estos cables, como pueden ver, están trenzados entre pares. Esto se hace justamente para anular el crosstalk entre los dos hilos. De esa manera, lo que un hilo pueda producir de interferencia es anulado por el otro hilo con el que se ha trenzado. Como podemos ver, hay 4 pares. Si nos fijamos bien, vemos que varía el número de vueltas entre cada par. Esto se hace para eliminar el crosstalk que puede generar un par de cables trenzados a otro par de cables trenzados. En estos cables vamos a cumplir con el estándar TIA EIA 568, que es el estándar más ampliamente utilizado para 4 pares trenzados UTP. Este estándar nos estipula qué tipos de cables vamos a utilizar, las longitudes de dichos cables, los conectores que vamos a usar, cómo van a ser las terminaciones de dichos cables y los métodos que se tienen que realizar para hacer pruebas en los cables. En estas pruebas se busca que la transmisión a través del cable UTP esté bajo cierto margen de interferencia aceptable, que asegure que la transferencia de datos va a ser exitosa.
Bien, dentro de la clasificación de los cables, vamos a dividirlos por categorías según la capacidad que tengan para transportar datos. A partir de esto, encontramos el tipo de servicio que puede proveer. Cabe resaltar que se sigue trabajando para que los cables tengan una mayor velocidad de transferencia de datos. Así que, en un futuro, pueden existir cables de categoría 7 u 8. Los tipos de conectores más comunes, si hablamos de las categorías 5 y 6, son los RJ45. Estos cuentan con un recubrimiento de aluminio que protege aún más el medio de transmisión. Los RJ45 pueden ser macho o hembra. La recomendación del estándar 568 es que la cobertura exterior de plástico ingrese aunque sea medio centímetro al interior del conector para evitar la interferencia entre los hilos. Esto es cumplido por los RJ45. Dentro de este estándar tenemos dos variantes, la A y la B. El que comúnmente se utiliza es el B. La razón de esto es que algunos fabricantes hacen que el cable color marrón sea muy parecido al cable color anaranjado. Como en la opción A ambos cables están juntos, podríamos incurrir en algún error. En función a este estándar, hablamos de cables cruzados y directos. Los cables cruzados son cables que tienen terminales con variantes opuestas, es decir, en un terminal un conector variante A y en el otro terminal un conector variante B. Los cables cruzados sirven para conectar dispositivos de la misma capa, por ejemplo, un router con otro router, aunque este cable también se usa para conectar un router con una PC, ya que, en cuanto a hardware, son muy parecidos. En cuanto a los cables directos, estos tienen terminales con conectores de la misma variante. Por ejemplo, en un terminal tiene un conector variante B y en el otro también tiene un conector variante B. Los cables directos sirven para conectar dispositivos de distintas capas. Bien, otro medio de transmisión es la fibra óptica. Con este medio podemos cubrir grandes distancias. Tenemos anchos de banda mayores con respecto al cobre y la atenuación es reducida, ya que, en el caso de la fibra óptica, no tenemos sensibilidad a fuentes de ruido electromagnético o crosstalk. Entre sus desventajas encontramos que es más costoso. Además, existe la dificultad en la implementación. Es más difícil construir un cable de fibra óptica que un cable UTP. Las herramientas con las que se crea la fibra óptica son más difíciles de conseguir. La implementación más común son los enlaces troncales, también el tipo de enlace conocido como Fiber to the Home, que son normalmente implementados por los proveedores de servicio, cuyos cables van desde la central hasta el domicilio del cliente. Además encontramos las redes de largo alcance y redes por cable submarino. Las redes por cable submarino
son las que vimos en el video sobre topologías de red, tipos de red e internet. Bien, si vemos esta imagen, observamos los distintos componentes de la fibra óptica. En el centro tenemos un núcleo, que puede ser de vidrio o plástico. Alrededor del núcleo tenemos el revestimiento, que aísla la fuente de luz que se está mandando a través del núcleo. También tenemos un protector adicional para evitar que ingrese luz al núcleo, además de la chaqueta externa y el aislante. Existen dos tipos de fibra óptica, la fibra monomodo y multimodo. En el caso de las fibras monomodo, el núcleo es más pequeño, por tanto tiene menos pérdida, y utiliza un láser como fuente de luz. En la imagen vemos cómo el haz de luz va de forma recta. Por otro lado, en el caso de las fibras multimodo, el núcleo es más amplio, lo que ocasiona mayor dispersión y pérdida de señal. Además, utiliza como emisor de luz un LED. Con las multimodo también cubrimos distancias largas, pero inferiores a las que cubriríamos con fibras monomodo. En la imagen vemos cómo la luz se emite por todo el núcleo. Podemos decir que existe una dispersión de la luz en comparación a las monomodo. Bien, ahora pasamos a describir los medios inalámbricos. Entre sus ventajas encontramos la movilidad, es decir, podemos movernos a través de un área de cobertura con mucha facilidad sin desconectarnos de la red. Y otra ventaja es la gran cantidad de dispositivos conectados. Por ejemplo, en una conexión usando cobre, estamos limitados por la cantidad de puertos de conexión que existen. Pero si usamos el medio inalámbrico, podemos conectar más dispositivos. Para acceder a una red LAN inalámbrica, necesitamos una tarjeta de red inalámbrica y un punto de acceso inalámbrico. Entre sus desventajas encontramos las interferencias. Como es un medio que utiliza el espacio, es decir, es un medio abierto, tenemos interferencias de medios que estén corriendo en la misma frecuencia. Además, también está el tema de la seguridad. Por lo mismo que es un medio abierto, otra persona podría interceptar el mensaje. Y otra cosa por tomar en cuenta es que es un medio compartido, al que cualquier dispositivo podría acceder. Entre sus implementaciones encontramos el Wi-Fi, que está definido por el estándar 802.11. También encontramos el Bluetooth, definido por el estándar 802.15. Y finalmente, el WiMAX, que está regido por el estándar 802.16. Para el Internet de las Cosas, los medios inalámbricos son los que comúnmente se utilizan. A este grupo también pertenecen las redes LPWAN. Te dejaré ese video como recomendación por si te interesa. Bien, entonces, cuando hablamos de medios de transmisión y capa física, tenemos que tener presente dos términos: ancho de banda y rendimiento. En los medios físicos pueden haber diferentes velocidades de transferencia de datos. Las velocidades
no van a ser iguales de forma inalámbrica en el cobre o por fibra óptica. Justamente en esos términos es que hablamos de ancho de banda. El ancho de banda va a medir la cantidad de datos que fluyen desde un origen hacia un destino en un periodo de tiempo determinado. La medida fundamental que usamos es el bit por segundo o bps. Entonces, un kilobit por segundo serían 1000 bits por segundo. Un megabit por segundo sería 1.000.000 de bits por segundo. Y así sucesivamente. Los factores que determinan el ancho de banda de una red son propiedades de los medios de transmisión y los estándares de señalización y detección de señales de red. Bien, en el caso de rendimiento, es la medida de transferencia de bits a través de un medio de transmisión durante un periodo de tiempo determinado. Es similar al ancho de banda, pero con la diferencia de que en el caso del rendimiento vamos a tomar en cuenta la cantidad de tráfico que se está enviando, la latencia o demora que tenemos a lo largo del camino desde el origen al destino y el tipo de tráfico que se está enviando. Si tomamos en cuenta esos tres puntos que afectan la velocidad de transmisión, vamos a tener un ancho de banda menor. Bueno, eso sería todo por este video. En los próximos videos continuaremos con la guía de fundamentos de redes. No olvides dejar un like y suscribirte si este video te fue de ayuda. Gracias.